Hola Irma, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, profe, buenas tardes. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? También ahí estoy, Ira, gracias a Dios, con los males de diario, pero ahí estamos. No Sí, se, ¿verdad? no se nos hace irnos a descansar. Pues no, Pues mientras aquí hay que ponerle al mal tiempo buena cara. Eso es la fe, sí, esa es la confianza. y con paciencia, ¿verdad? Ah, sí, pero a veces se acaba la paciencia con tanto dolor. Pero, Pero con Dios, pero Dios nos da fuerzas, primeramente Dios. sí. Hoy vamos a continuar, Irma, con el capítulo 3 de la carta a los Hebreos. ¿Estás trabajando o puedes leer? Sí, profe, estoy trabajando. Ok, entonces para no decirte, Sí, ¿vale? gracias. Gracias a ti. Pues hoy vamos a ver en este capítulo 3 que llama a Jesús Hijo de Dios. Jesús Hijo de Dios. Recordar, esta carta fue escrita en Palestina. Palestina es todo el territorio de Israel, desde Judea, Samaria, Galilea. Todo ese pedazo era Judea. No sabemos exactamente en qué parte se escribió esta carta, pero se escribió para personas judías, como ayer lo veíamos, personas que conocían las leyes del judaísmo, personas que sabían las reglas, esas reglas, esos 633 preceptos que cumplía todo buen judío todos los días, no nomás un día. 258 que decía no, 365 que decía esto sí lo debes de hacer, y les muestro un mapa que ustedes tienen en su manual, que sería la página 5, que es donde está, donde se escribió este texto sagrado. Yo creo que ha de haber sido en Samaria. ¿Saben por qué? Porque en Samaria, ahí donde Jesús le dio de beber el agua, le pidió agua a la samaritana, capítulo 4 del Evangelio de San Juan, ahí es donde por primera vez Jesús tuvo muchos seguidores. O sea, allá en el pueblo, ahí ley se abrió y dijo, órale, aquí estoy. Y ya luego dice el Evangelio de Juan, que luego ya le decían a la mujer, no te creemos por lo que te dijo, sino también por lo que a nosotros nos ha dicho. Entonces, probablemente hacia el norte de la capital de Jerusalén fue escrita esta carta. Y aquí en el mapa, ustedes de su mano derecha tienen el Mar Rojo, tienen la ciudad de Alejandría, tienen Jerusalén, y ahí tienen Palestina envuelta en un circulito, y ahí fue donde se escribió probablemente esta carta de San Pablo, bueno, no es de San Pablo, carta a los Hebreos. Y hoy continuamos con nuestro capítulo 3, que versículos 3 del 1 al 6 dice, por lo tanto, hermanos del pueblo santo que comparten una vocación celestial, pongan vuestro pensamiento en el apóstol y sumo sacerdote, objeto de nuestra profesión de fe, a Jesús, que ha sido fiel al que lo constituyó, como a su vez lo fue Moisés en la casa de Dios, porque él ha sido considerado tanto más digno de gloria que Moisés, cuanto mayor es el honor del propio constructor de la casa misma. Toda casa tiene un constructor, pero el constructor del universo es Dios. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, en su calidad de mayordomo para dar testimonio a cosas que habrán de decirse más tarde. Cristo, por el contrario, en su calidad de hijo, está al frente de su propia casa, casa que somos nosotros, con tal de que mantengamos firme hasta el final la confianza y la gozosa satisfacción de la esperanza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Pues miren, este capítulo 3 versículos del 1 al 6, es un fragmento cristológico. Recordar que el Evangelio de San Juan nos habla 99 veces más o menos que Jesús es el Hijo de Dios, que el Padre lo envió. Y por eso el autor de la carta a los Hebreos dice, tengan su pensamiento en el apóstol y sumo sacerdote y nuestra fe en Jesús, que ha sido fiel al que lo constituyó. Y por eso Jesús, nuestro Señor, dice, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Y a quien desecharon el pueblo judío en aquella época era Jesús de Nazaret. Y acuérdense, una carta cristológica, ¿sale? O sea que de verdad Jesús es el enviado del Padre. Para nosotros ya es muy fácil hoy en el siglo XXI decir, sí, Jesús es el Hijo de Dios, porque tenemos todas las pruebas. Está escrito en los anales de la historia de la iglesia. Ahorita lo estamos viviendo en la Pascua con este texto tan hermoso de los caminantes de Maús, que van rascándose la cabeza. Pues, ¿qué pasaría con Jesús? Pues dijo que iba a resucitar, pues quién sabe. Y a nosotros, gracias a Dios, tenemos la catequesis, pero no tenemos ese encuentro personal con Jesús. Y tenemos que tener ese encuentro personal con Jesús para poder descubrirlo. Hay personas como San Pablo que en cuanto lo ven saben que es Jesús. Tenemos también a Juan el evangelista que cuando les grita han pescado algo en el capítulo 21 de San Juan y empieza a fluir los peces en la red, voltea y le dice, es el Señor, lo reconoce inmediatamente. Pero muchas personas nada más tenemos una idea vaga de quién es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es la fuerza que le da a los enfermos. Jesús de Nazaret es la fortaleza para no pecar. Jesús de Nazaret es la fortaleza para perdonar al que no se lo merece. Jesús de Nazaret es el que te da la comprensión para entender que haya gente malagradecida. Jesús es el bastión que lo hace a uno caminar y andar, aunque uno ya no pueda caminar. ¿Quién es Jesús para ti? En la carta de los Hebreos dice, tengan ahí su fe en Jesús de Nazaret. A señora Irma, señora Celia, a Cristi y Norma, estamos en el capítulo 3 de la carta a los Hebreos, ¿sale? Y estamos viendo que este capítulo 3 nos habla de la cristología y es para poner un modelo ante los ojos de los creyentes de ánimo decaído. A veces cuando uno se siente mal, dices, ¿y ahora quién podrá defenderme? Como decían en el programa de Chespirito, del Chapulín Colorado. Pero si tu fe en Jesús está fuerte, puedes hacer lo que sea y puedes salir adelante, porque sabes que Dios siempre te va a mandar el remedio y el trapito para tus males. Debemos aprender a poner nuestro pensamiento en Jesús y así tener esa participación en Jesús. Por Dios vivimos, por Dios nos movemos. Bendito sea el nombre del Señor, nos dice San Pablo en Hechos de los Apóstoles. Y que tenemos que convertirnos en casa de Dios. ¿Qué es eso de ser casa de Dios? San Pablo en las cartas a los Corintios dice, ustedes son templos vivos del Espíritu Santo. Y esto, Casa de Dios, es un título honorífico del pueblo de Israel, de la Santa Comunidad Cultural de la Antigua Alianza. Ahora han entrado los cristianos en posesión de la herencia del antiguo pueblo de Dios. Son la casa de Dios, se ha preparado caso en caso de que se mantengan firmes en su vocación celestial con la misma fidelidad que mostró Cristo para con Dios. Que el autor insista ahora tanto en la fidelidad del apóstol y sumo sacerdote que es Jesús y le dedique incluso una prueba de la escritura,
que nosotros no podemos seguir ya en detalle, es cosa que se explica por situación de la comunidad a quien se dirige. La fidelidad a Jesús empieza a flaquear. Algunos descuidan ya el existir, ya descuidan ya el asistir a las asambleas cultuales. De aquí a la apostasía de la fe no hay sino un paso. Por ejemplo, fíjense, las personas cuando no van a misa se les acaba la fe. Cuando vamos a misa, en la misa recibimos unas gracias especiales y todos nosotros que vamos seguido a misa lo sabemos. Pero ustedes dejen de ir una semana a misa, los que van diario. Los que van cada domingo, dejen de ir 2 semanas a misa y vas a ver que el mundo te va a absorber. El egoísmo va a ser el que te dirija, la soberbia va a ser la que te dirija. ¿Por qué? Porque no nos alimentamos. Por eso Jesús dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y por eso nosotros vamos a la Eucaristía. Y en aquella época, igual que en este siglo XXI, hay personas que piensan que con ir a misa cuando les conviene, ya, y ahora sí, ay, qué bonito. Pero no, porque la fe se va perdiendo. Y una fe endeble es una fe que no puede sobrevivir. Norma, adelante, por favor. Profe, como esas personas que dicen así, a mí me ha tocado pues tener que, no discutir, pero sí entrar en ese lema de que me dicen que es mejor ir a misa cuando a uno le nace y uno tiene esas ganas a ir diario, diario o sea, como no sin sentido, pero es lo que yo les digo que yendo muy seguido, pues es cuando uno siente más el querer asistir, pero esas personas me dicen que no, que ellos se sienten más a gusto. Hay días que sienten esa gran necesidad de ir a misa y que van con bien mucho gusto, que por eso lo hacen así. Pues porque son personas que piensan que van a un buffet que pueden servirse lo que ellos quieran, Norma, porque les falta catequesis, les falta evangelización. Y hacemos de la religión a nuestro gusto, a nuestra manera. Pero por eso tenemos nosotros los mandamientos de Dios y los de nuestra Santa Madre Iglesia. Y uno de los mandamientos de Dios es santificar las fiestas y de nuestra Santa Madre Iglesia asistir los domingos y fiestas de guardar. Y por algo nuestra Santa Madre es madre y maestra, pero pues mucha gente piensa que sí es Dios, que a Dios lo podemos manipular. Y a Dios nadie lo puede manipular, acordándonos que en esta vida hay misericordia, pero ya llegando del otro lado se acabó la misericordia. El Papa Francisco, que proclamó tanta la misericordia, llegó y tuvo que hacer cuentas con el Padre. A ver, te di esta vida, ¿qué hiciste con ella? Y ya lo pusieron en la balanza, hiciste más cosas positivas, mira, pues pásale para adentro. Ahí te están esperando tus cuates, Juan Pablo, Benedicto, Juan 23, Pablo VI, Madre Teresa, tus amigos que ya están en el cielo de tu papá, tu familia. Pero es por eso, Norma, por falta de catequesis y por falta de un encuentro personal. Y estos primeros 6 versículos de la carta a los hebreos nos invita a que nosotros pongamos nuestra mirada en Jesús. Si alguna de ustedes puede buscar Lucas capítulo 4 versículos 16 al 21, por favor, ahí en su Biblia. ¿Por qué ves esto? Porque acuérdense que el autor sagrado nos invita a que pongamos nuestra fe en Dios ya resucitado. Y ¿Lucas quiero qué, profe? Lucas 4 16 al 21. No, yo lo tengo si gusta. Adelante, Norma, por favor. 4 del 16 al 21. ¿Ah? Sí. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. La sinagoga de Nazaret. Fue a Nazaret donde se había creado y según su costumbre entró un sábado en la sinagoga
y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, lo abrió y encontró el texto que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Lo cerró, se lo entregó al ayudante y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Él empezó diciéndoles: Hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Palabra de Dios, del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Norma. Jesús ya nos invitaba desde que empezó, ahí abre su ministerio y dice, todos los ojos estaban fijos en él. Y también el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 3 versículos 1 al 6 nos invita a que tengamos nuestra vista puesta en Dios. Hay muchas cosas que nos separan del amor de Dios, las distracciones, muchas cosas, la carne, el mundo, el demonio. Y si tú y yo no vamos todos los días a misa o de perdida al domingo por tus actividades y todos los días tienes un encuentro personal en tu oración personal, pues va a estar difícil que crezcas en la fe y te van a decir, acá está la salvación y ahí vas, acá, 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 acá. Y te vas haciendo malagradecido y malagradecida. Y acuérdense que lo primero que hacía el judío en la mañana cuando se levantaba era levantar sus manos y agradecer. Y lo que decían ellos es, gracias Dios por esta nueva vida. Gracias Dios porque tú eres el autor del mundo. Gracias Dios por permitirme estar todavía en este plan. Gracias Dios porque mira, voy a empezar a luchar un nuevo día. Gracias Dios, porque tengo a mi familia y volteaban a ver a su familia, los hijos volteaban a ver a sus padres, los padres a los hijos, la esposa al esposo, el esposo a la esposa. Pero lo primero era agradecer y si no agradecemos no vamos a tener puesta nuestra confianza en Jesús. Vamos a ir con la señora Imelda al capítulo 3 de la carta a los Hebreos. Señora Imelda, si nos ayuda, 3 del 7 al 11 por favor. 3 del 7 al 11. Ajá, gracias, por favor. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón como ocurrió en el día amargo, el día de la tentación en el desierto. Cuando me tentaron sus padres, me pusieron a prueba y vieron mis prodigios durante 40 años. Por eso me cansé de aquella generación y dije, siempre andan extraviados, no han conocido mis caminos. Me enojé y declaré con juramento, no entrarán jamás en mi lugar de descanso. ¿Hasta dónde me dijo, perdón? Hasta el 11 por favor. Hasta aquí, ¿verdad? Ay, le puse el silencio. Al 11 3 del 7 al 11 señora Sí, Imelda, por ya favor. sí. Me enojé y declaré con juramento, no entrarán jamás en mi lugar de descanso. Palabra de Dios. Te Te alabamos. alabamos, Señor. Gracias, señora Imelda. Se va endureciendo nuestro corazón, por eso es tener siempre la mirada en Jesús. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo le haría Jesús? Y a veces no nos damos cuenta que se va endureciendo nuestro corazón. El Señor todos los días me da un ablandador de corazón. Yo necesitaba un medicamento que yo no lo puedo comprar en la farmacia. Y le platiqué a una amiga que tiene una doctora, pero la doctora está operada y no se puede mover. Y ella va y la visita y le platicó y le dijo,
Dile que venga, yo lo voy a consultar. Y ella así acostada boca abajo porque está operada la columna y nada más tiene como yeso en la espalda porque le van a dar otra operación. Me consultó así con todo su esfuerzo. ¿Cómo te llamas? Todo, a ver, ¿qué necesitas? ¿Qué ocupas? Cuando se te ofrezca algo, ya sabes, dile a Guille que te traiga a mi casa. Son ablandadores del corazón, que sabemos que no estamos solos. Pero el ser humano, como no nos damos cuenta que todo eso son gracias de Dios, pensamos que porque estoy muy guapo, que porque soy muy bueno, lo que tú quieras pensar. Pero no tiene nada que ver, es el amor de Dios manifestado en nuestra vida. Las personas que tienen la gracia de tener su esposa o su esposo, que les dan de comer, que les ofrecen de comer, se acostumbra a la gente. Pero también por ahí te habla Dios. Te dice, mira qué suertudo soy, qué suertuda soy. Tengo quien me ayude para llevar esta carga. Los hijos que agradecen a los padres. También está un ablandador del corazón para nosotros. Los nietos, cuando llega Ismael y me dice, te amo, Apu. Ya nomás yo lo abrazo y le digo, yo también te amo, hijo. Son ablandadores del corazón. Pero nosotros se va endureciendo nuestro corazón porque estamos lejos de Dios. Entre más nos acercamos a Dios, a ese fuego divino, nuestro corazón se va ablandando. El pueblo judío, acuérdense que iba, cuando se canta este salmo, el pueblo judío iba caminando rumbo al desierto y se enojan con Dios que porque, pues que diario lo mismo, diario el maná, diario la misma agua amarga. Y Dios les dice, ay, ya endurecieron su corazón, porque pensamos que, como lo que nos comentaba Norma, que hay personas que piensan que con Dios la vida es a la carta, lo que tú quieras Dios te lo va a dar y no es así. La vida es lo que es vida y la vida es un valle de lágrimas, pero si tú estás con Dios puedes superar todas esas lágrimas. En una entrevista el Papa Francisco dijo, oiga, y el día que se vaya, ¿qué quiere hacer? Y él dijo, el día que me vaya de este mundo, yo quiero ver a la muerte cuando venga por mí, para no perderme ese detalle. Y la vio cuando le dio el derrame cerebral. ¿Sale? O sea, Dios, nuestro Señor, concede todo a sus hijos privilegiados. Y también otra cosa que dijo el Papa, pues a mí no me gustaría estar mucho tiempo en cama. Y pues miren. Después de 38 días que estuvo hospitalizado, salió, caminó y se fue caminando al cielo. Pero ¿qué pasó con él? Que no endureció su corazón, que siempre invitó a amar, 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 a perdonar, a ayudar, a darse. Cuando el ser humano aprende a darse, ya no se le endurece su corazón, aunque como seres humanos, pues se puede llegar a enojar, a molestar. Pero dices, Jesús no actuaría así. Entonces, no dejemos que nuestro corazón se endurezca. Y para eso necesitamos los sacramentos frecuentemente. Para eso necesitamos hacer caridad. Para eso necesitamos también nosotros amarnos a nosotros mismos. Voy a ir con la siguiente lectura. ¿Quién gusta leerla? Ahí mismo, capítulo 3 versículos del 12 al 14. Doña Imelda, por favor, ¿nos ayuda? 3 del 12 al 14, doña Imelda. Sí, sí, maestro. Gracias. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Cuidado, hermanos, que no haya entre ustedes alguien de mal corazón y tan incrédulo como para apartarse de Dios vivo. Más bien, anímense mutuamente cada día mientras dura ese hoy,
que ninguno de ustedes se deje arrastrar por el pecado y llegue a endurecerse. Hemos pasado a ser solidarios de Cristo, pero con tal de que mantengamos hasta el fin nuestra victoria del principio, hasta nuestra victoria del principio. Ay, maestro, siempre se me olvida qué versículo. Al 14, señora Imelda, por favor. Entonces, hasta aquí, ¿verdad? Sí, Hemos pasado a ser solidarios de Cristo, pero con tal de que mantengamos hasta el fin nuestra convicción del principio. Palabra de Dios. Te alabamos, te lo Señor. damos, Señor. Miren, el mundo, el demonio y la carne son nuestros enemigos, ya lo sabemos. Ellos siempre están para quitarnos a Dios de nuestra vida. Y nos dice el mundo: no le hagas caso, tú con lana la armas, tú eres el rey. El demonio te dice: tú eres el rey, no hay duda. Tú haz lo que te dé tu regalada gana, es tu vida y tú sabrás. Y la carne también siempre te está pidiendo: quiero más, necesito más. Pero si tú y yo no nos dejamos ablandar con esto que te decía hace unos momentos y dejas que el Espíritu Santo te empiece a guiar, ¿cómo saber si el Espíritu Santo me guía en las decisiones que tomo? Porque me queda una paz, una tranquilidad. Ahorita antes de iniciar nuestra clase, a mí me pegó el dolor, muy feo, muy feo, muy feo. Empecé a inhalar y a exhalar y le digo al Señor: ayúdame, Señor, ya no me puedo tomar otro medicamento, ya me lo acabo de tomar hace rato. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y mire, ya estoy sentadito y ya se me pasó la molestia, pero es dejarse guiar por el Espíritu Santo. ¿Para qué me quería sentar aquí? Pues para compartir mi clase, para compartir lo que Dios me enseña cada día. Pero si yo hubiera querido que se me quitara el dolor para cosas egoístas, envidiosas, pues ahí se queda. El Espíritu Santo no puede actuar. El Espíritu Santo en tu vida va a actuar cuando tú quieras hacer el bien a los demás. Y por eso se endurece el corazón del hombre y de la mujer. Así que ya saben, tenemos que tener nuestra mirada fija puesta en Jesús. ¿Cuándo fue la primera vez que dijimos: ahora sí, yo con Jesús siempre? Yo les platico mi experiencia y si alguna de ustedes quiere compartir su experiencia de cuándo fue cuando por primera vez dijeron: con Jesús todo, pues ahí está. Así brevemente, a un primo mío, que no sé si todavía vaya a misa, se llama Arnulfo Covarrubias. Y empezamos a ir a asambleas de esas carismáticas y todo, y vamos para allá, vamos para acá, y ahí andábamos ahí, buscando a Dios. Y en un Pentecostés me acuerdo que me dijo: vamos, pues vamos, pero se acaba a las 3 de la mañana, pues vamos, chin Mari. Y llegamos, y cuando llegamos era en el Auditorio Benito Juárez, y estaba un señor, y le decía a la gente: ven, ayúdame, bájate un garrafón de agua y ponlo allá abajo, y ya se quedan allá abajo, y que nos formamos, mi primo y yo, con la raza que estaba ahí. Y nos tocó, y mi primo agarró 2 garrafones y yo también. Y nos tocó ahí. Y era el momento que estaba pasando el Santísimo Sacramento del altar. Lo traía el obispo Trino, que en gloria esté. Y toda la gente, yo veía que corría y tocaba con un papelito, con un pañuelito, a la custodia. Ya luego supe que se llamaba la custodia. Y yo volteaba y volteaba y volteaba, y yo veía que se venía acercando, y yo veía a mi primo Arnulfo hincado ya con su papelito ahí para tocar al Santísimo, y una viejita que era la Divina Providencia me dijo: usted no se haga como esa bola, ellos nomás quieren algo de Jesús. Usted cuando pase nomás agache la cabeza y diga: Jesús, vente a vivir a mi vida, a mi familia, a mi casa. Y fue lo que hice. Y me doy cuenta que fue la divina providencia la que me dijo eso. Y desde entonces supe que Jesús me acompaña. ¿Cuándo fue el momento en que te diste cuenta
que Jesús de verdad está en tu vida, que Jesús te acompaña. ¿Alguna de ustedes, Miriam, a Norma, Margarita, señora Celia, señora Aida, Marisol, Irma, Cristi, Violeta, señora Imelda, pueden compartirnos una experiencia que dijeron, ahora sí, yo con este a donde quiera voy, con este Señor Jesús? Maestro, Adelante, yo señor. quisiera compartir un poco. También a mí me pasó más o menos parecido porque yo cuando llegué de México, sí viví un retiro de los, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo qué grupo De es, la de los Casa San cursillistas, Andrés. de los cursillistas. Ajá. Y me gustó mucho, pero ya después en las reuniones como que no me llenaba mucho. Y un día llegué al grupo de oración de la renovación y me gustó mucho. Y yo decía, pasaban a alabar al Señor, yo decía, ay, a mí me gustaría hacer eso. Y sí, al poco tiempo yo pasaba a alabar al Señor. Y de ahí se vino el Congreso y empecé a ir a los retiros y también con el Santísimo que pasaba. Yo no lo tocaba, pero sí también yo cuando iba pasando cerraba mis ojos y yo sentía la presencia de Dios y de ahí yo seguí en los congresos, después en la escuela de evangelización, que también es parecido, como pues nació de ahí, de la escuela de evangelización nació de la renovación. Entonces de ahí hasta ahorita, gracias a Dios, pues siempre he estado tomada de la mano de Dios y en los retiros, después de la pandemia ya no ha sido lo mismo, pero ahí estamos, pues en lo que se puede servir, ahí estamos sirviéndole a Dios. Muchas gracias, señora Imelda. Son experiencias así como la que tuvieron los apóstoles, ¿se fijan? ¿Alguien más quiere compartir su experiencia de su primer encuentro con Jesús que dijo, de aquí soy, de este barco no me bajo, aunque se hunda? Ujú. Bueno, vamos a la siguiente, ¿sale? Acuérdense, esas experiencias cuando las volvemos a contar, se reaviva el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque fue el Espíritu Santo el que motivó ese encuentro con el Señor. Vamos a ir a la lectura de la carta a los Hebreos ahora. Vamos del versículo 15 al 19. Por favor, quién gusta compartirlo? 3:15 al 19. Carta a los Hebreos, acuérdense, estamos 3:15 al 19. Sí, yo lo Adel- leo. Adelante, Cristi, por favor. 3:15. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. En la frase, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como cuando le irritaron. ¿Quiénes son los que irritaron después de haberlos oído? ¿No fueron en realidad todos los que salieron de Egipto guiada por Moisés? ¿Y contra quién se indignó durante 40 años? ¿No fue acaso contra los que pecaron, cuyos cadáveres cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entraría en descanso sino los que creyeron? Así vemos que no pudimos entrar a causa de su incredulidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Cristi. Ujú. Acuérdense, ah, de verdad, Cristo ha tocado nuestras vidas. Y hay muchas cosas que nos quiere quitar a este gran premio. Por eso Jesús le dijo a Marta, 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 muchas cosas te preocupan y una sola la importante. María escogió la mejor parte y nadie se las quitará. Jesús también cuando hace el milagro de la multiplicación de los panes en el Evangelio de San Juan, que San Juan sí escuchó eso, porque acuérdense que San Juan lo que escribe es lo que vio y oyó. Y dice, y cuando llegamos del otro lado, que la gente ya se les había adelantado, Jesús les dijo, no trabajen por el alimento que perece, trabajen más bien por el alimento que no perece y ese es el que les da el Hijo del Hombre. Nuestra vida
no entendemos los seres humanos que nos falta Dios. También por eso San Agustín decía, nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Ayer yo no fui a misa. Fíjense, estamos en la Pascua. El día de la vigilia pascual tampoco pude ir. Hoy ya gracias a Dios pude ir, pero un ratito me estuve ahí en misa y nada más me estuve hasta que me dieron la comunión y goodbye, ya no puedo más. Pero esos momentos de encuentro, cuando me dan el cuerpo y la sangre de Cristo, me siento como Popeye el marino, uh, cuando escucho la palabra. Ayer ni siquiera tuve ánimos de hacer la lección de los caminantes de Maús, tanto que me gusta esa, pues dije, seguramente Jesús hoy no quiere que mande la lección divina, pero ese encuentro con Jesús debe de reconfortarnos, debe de darnos fortaleza y reciban la palabra de Dios como lo que es, verdadera palabra de Dios, como nos dice a San Pablo a Timoteo y también en la carta a los tesalonicenses. Vamos a ir ahora al capítulo 4. ¿Quién gusta leer capítulo 4, por favor? ¿Qué es eso de entrar en el descanso del Señor? Entrar en el descanso del Señor es llegar al cielo, ¿sale? Pero no te preocupes, entrar en el cielo no es hasta que nos muramos. Entrar en el cielo ya se vive hoy aquí cuando tú vives en paz, pensando en el otro. ¿Cómo sabes si alguien cree en Jesús? Cuando piensa en el otro. Cuando dice, a ver, ¿sabes qué? Por ejemplo, personas que tengan personas enfermas en su casa y digan, ah, caray, pues déjale pregunto a fulanito qué quiere de comer. Otra cosa también es, por ejemplo, cuando las personas tratan bien a las personas enfermas. Otra cosa también que sabemos que son gente que cree en Dios es cuando piensa ayudar a los de afuera. Recordar que la caridad comienza en casa, decía San Bernardo. Y por eso nos decía entrar en su descanso del Señor. Entrar en el descanso del Señor es cuando tú haces algo y te sientes en paz. Y no ocupamos morirnos para esto. Así que entremos en el descanso del Señor todos los días con nuestra forma de pensar, de actuar, de ser. Y vas a ver que Dios siempre te va a ayudar. De repente a veces yo, con lo que ustedes me regalan, y digo, wow, mira, me cayó como anillo al dedo. Pero la persona que me lo regaló lo hizo con toda buena intención y, pero el que puso en su corazón ese regalo fue el Padre, el cielo. Y uno agradece primero al Padre, luego agradece a la persona y luego dices tú como Santa Isabel, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Entonces entremos en el descanso del Señor. Ahora capítulo 4 versículo del 1 al 13, por favor, ¿quién gusta leer? Yo. Adelante, Miriam. Al 13, Ajá, por favor, Miriam. que abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Mientras se mantiene en pie la promesa de entrar en el descanso de Dios, debemos tener cuidado para que ninguno de ustedes quede excluido, porque también a nosotros como a ellos nos anunciaron la buena noticia, pero el mensaje que ellos oyeron no les valió porque no se unieron por la fe con aquellos que la aceptaron. Nosotros, en cambio, los que hemos creído, entraremos en ese descanso como queda dicho. Juré airado que no entrarán en mi descanso. Las obras de Dios, por cierto, concluyeron con la creación del mundo, como se dice en un texto sobre el séptimo día. El séptimo día descansó Dios de todas sus tareas y en este otro no entrarán en mi descanso. Ahora bien, como quedan algunos por entrar en ese lugar de descanso y los que recibieron primero la buena noticia
por su rebeldía no entraron, Dios señala otro día, un hoy, pronunciando mucho después por medio de David el texto antes citado. Si hoy escuchan su voz, no endurezcan el corazón. Si Josué les hubiera dado el descanso, no se hablaría después de otro día. Luego queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. Uno que entró en su descanso descansa de sus tareas, lo mismo que Dios de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en aquel descanso, para que ninguno caiga imitando aquel ejemplo de rebeldía, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, penetra hasta la separación del alma y espíritu, articulaciones y médula, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. No hay criatura oculta a su vista, todo está desnudo y expuesto a sus ojos. A ella rendiremos cuentas. Palabra de Dios, Te te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Cuando el pueblo judío cumplía el sábado, no entendieron cuál era el descanso que Dios le quiere dar al alma humana, al ser humano. Y por eso Jesús, al venir, no resucita el sábado ni el viernes, resucita el primer día de la semana, porque toda la creación que había hecho el Padre con tanto amor para nosotros, la destruimos con nuestra soberbia, egoísmo, vanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Cada quien sabemos de qué patita cojeamos, cuáles son nuestras debilidades, tanto espirituales, carnales, mundanas. Y Jesús tiene que resucitar el primer día de la semana para recrear, hacer una nueva creación. Y por eso Jesús, cuando lo buscan, él se deja encontrar. ¿Se acuerdan María Magdalena ayer? Mujer, ¿por qué lloras? Y ella pensando que era el jardinero le dice, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Y ya Jesús le dice, ay, esta no entiende. María, Jesús. Y también hoy en los caminantes de Maús, Jesús siempre está presente en nuestra vida. Y la nueva creación es que tú sepas y yo que no estamos solos, que tenemos ese Dios que nos ama, que a pesar del dolor o a pesar de la soledad, a pesar de las cosas que cada una de ustedes vamos pasando, Jesús siempre está ahí para nosotros. Y Él siempre nos va a ayudar, Él nunca nos va a abandonar. Él nunca se va a bajar de la cruz cuando nosotros nos subamos a la cruz, porque acuérdense que para morir tenemos que subir a la cruz. Que tengo que dejar esto, pues súbete a la cruz y ya. Entonces, ¿quieren entrar en el descanso del Señor? Aquí en el capítulo 4 versículos 12 al 13, nos dice cómo entrar en el descanso del Señor. Decía Miriam en la lectura que la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra hasta el tuétano de los huesos. Pues deja que la palabra de Dios penetre en tus pensamientos. Es que yo creo que no se lo merecen. A ver, tranquilo, deja que la palabra de Dios penetre tu pensamiento y vas a ver que veniste a hacer el bien, se lo merezcan o no se lo merezcan. Ay, es que este pinche dolor no me deja, Dios mío. Tranquilo. Si Jesús, que era Dios, todos los dolores que pasó, veíamos el viernes de dolores y el sábado de gloria, los 7 dolores de la Virgen Santísima en su corazón. Pues más yo. Ay, es que yo quiero para todo, para mí. Pues sí, pero es que eres ser humano, acéptate. Pero lo importante de tener dinero es saber qué hacer con él. He estado viendo una entrevista muy larga que le hizo una señorita al Papa Francisco en el 2024. Y ahí él decía que el dinero bien utilizado sirve para ayudar a los otros. Y él decía, a los primeros que debemos de ayudar es a nuestros hijos. Sea, o sea, no le hace que, por ejemplo, tú tengas 90 años
Y si tienes hijos y eres papá o mamá, pues tienes que echarle la mano a tus hijos, porque si no le echas tú como papá y mamá la mano a los hijos, imagínate todo el dolor que causas en tus hijos. Hace rato el cuate, mi Zeus, me mandó un mensaje y pues se fue al cerro, allá vivió casi 8 días en el cerro y pues ya llegó sin teléfono. Y ya yo le dije, arréglatelas como puedas, cuate. Adiós. Pero ya al ratito me mandó un mensaje y me dijo, oye, papá, me faltan 250 pesos para que me arreglen mi teléfono. ¿Cómo ves? Sí te los pago. Y ni modo de yo decirle que no, porque me acababa de llegar un regalo de ustedes. Sí, mi hijo, ahí te va. Pero tú debes de dejar que la palabra de Dios penetre en esos momentos, en ese enojo, de decir, pues estos cuates no entienden. Pero la palabra de Dios te va a hacer lo que dice Mateo 7:12. Haz al otro lo que quieras que a ti te hagan. Trata a los demás como quieras que a ti te traten. Entonces dejemos que la palabra de Dios penetre de verdad hasta lo más profundo de nuestro ser. Y vas a ver que un día, como Pablo, vas a poder decir, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y entonces cuando tú llegues al descanso eterno y veas ese espejo grandísimo que está a la entrada del cielo, y llegas tú, canijo, alguno de nosotros llegó dentro de 50 años, ya se le acabó la vida en esta tierra, y llegas, ves este espejote tan grande y ves la cara de tu compadre, de tu comadre, de tu hijo, no sé, cada quien va viendo ahí formados en la fila, y tú te arrimas al espejo y dices, canijo, pero ese no soy yo, es Cristo. Y entonces papá Dios va a salir y te va a gritar, Violeta, vente para acá, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve desnudo. Así a cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos configura para pensar, ser y actuar como Cristo. Por eso Santo Tomás de Aquino decía, Dios se hizo hombre para que tú y yo seamos Dios. Esto es algo muy profundo, que solamente las almas nobles lo pueden entender, que solamente las almas que aspiran a los bienes celestiales, como nos decía la carta a los Colosenses capítulo 3, busca las cosas de arriba donde está Cristo Jesús sentado a la derecha del Padre. Deja que la palabra de Dios te vaya transformando. Ahora sí que como la canción del alfarero, dile, yo quiero ser un vaso nuevo, pero en esas apretadas que nos da el Señor, y porque dice, esto no es de Dios, esto no es de Dios, y luego te das cuenta que de lo que tú tienes, nada era de Dios, lo único que era de Dios era tu alma. Todos los demás, los pensamientos, la forma de ser, no son cosa de Dios, porque por lo regular, discúlpeme que le diga, yo también soy papá, hacemos a nuestros hijos egoístas, a que piensen en ellos mismos nada más. Y no, creo que nosotros ya los que nos dejamos penetrar por la palabra de Dios, tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a que sean generosos, a que inviertan en bonos del ahorro celestial. Vamos a terminar el capítulo 4, por favor. ¿Quién gusta leer ahí donde se quedó Miriam, del versículo 14 al 16, para irnos a descansar? 4:14 al 16, por favor. Yo, profe, Adelante, Oh, Ángela, por favor. es el capítulo 4, versículo del 14 Al al 16. 16. Gracias. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos,
Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firmes en la fe que profesamos. No tenemos, en efecto, un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que, excepto en el pecado, fue sometido a las mismas pruebas que nosotros. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para que obtengamos misericordia y encontremos la gracia de una ayuda oportuna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Ángela. Miren, este sumo y eterno sacerdote es Jesús. A partir de este versículo 4, versículo 14, capítulo 4, hasta el capítulo 10, versículo 31, se nos va a estar hablando de Jesús sumo y eterno sacerdote. A los evangelistas no tocan ese tema, ninguno, ¿sale? El que lo toca es el libro del Apocalipsis y la carta a los Hebreos, y ya las cartas de Pedro, la carta también, una carta de las de San Pablo. Pero Jesús sí te entiende y me entiende. ¿Por qué? Porque si alguna de ustedes le dice, ay Dios, me duele la rodilla, y seguramente Jesús alguna vez se cayó y se lastimó una rodilla o le cayó una piedrita en la rodilla y dice, ay, sí duele. Y va y le dice al Padre, mira, Padre, ayúdalo. Él nos comprende. Por eso cuando la mujer pecadora en el capítulo 8 versículos del 1 al 11 del Evangelio de San Juan, se la llevan y la agarran con las manos en la masa, o sea, en flagrante adulterio. Y le dicen, dice la ley que hay que apedrearla, ¿tú qué dices? Y Jesús, igual que el Padre, se pone a escribir los mandamientos, que el Padre se puso a escribir los mandamientos después de que Moisés había quebrado las tablas, dice, tráeme otras tablas y yo con mi dedito voy a escribir los 10 mandamientos. Y igual Jesús se pone a escribir los 10 mandamientos ahí en la tierra y se vuelven a acercar y todos voltean a ver lo que estaba escribiendo Jesús, los que sabían leer. Y Jesús les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dijeron, ay, este no lo tengo, pero este sí. Ay, estos tres no, pero este sí. Y se empiezan a ir desde los más viejos hasta los últimos. Y Jesús se sigue recreando en esos 10 mandamientos del Padre. Y ahí decía, no desearás la mujer de tu prójimo, no desearás al hombre de tu prójima. Y Jesús voltea y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno me ha acusado, Señor. Vete y no peques más. Y seguramente esto es una inspiración del Espíritu Santo. Le hizo ver los 10 mandamientos a la mujer. Le dijo, acuérdate, repítelos todos los días como el pueblo judío repite todos los días sus 10 mandamientos. Y por eso ellos siempre los tienen presentes cuando entran, cuando salen de casa. Jesús nos comprende. Jesús siempre está ahí para nosotros. ¿Sale? Pero en la medida, vamos a entrar en el descanso del Señor en la medida de que hacemos caridad, en la medida que comprendemos, en la medida que tratamos bien a todo mundo. Que el Señor, que es rico en misericordia, nos ayude a nosotros esta tarde, que el fruto de este estudio del capítulo 3 y del capítulo 4 de la carta de los Hebreos sea que la palabra de Dios entre en lo profundo de nuestra mente. Y luego ya después de que pase por lo profundo de nuestra mente, que aprendamos a pensar como Cristo, cómo piensa Cristo. Cristo es misericordioso, no juzga, siempre perdona y trata bien a todo mundo. Y que esta palabra de Dios, que es espada de doble filo, vaya penetrando aquí tus ojos para que veas a los demás como tu familia. Vaya penetrando tu boca para que no hables mal de nadie.
que dejes que la palabra de Dios siga penetrando esta espada de doble filo y llegue a tu corazón. Y que cuando veas una necesidad digas, sí, hay que ayudar, sí, hay que darme al otro. Y por último, deja que la palabra de Dios penetre ahí en tus instintos, en tus pasiones, para que las podamos dominar y podamos dar gloria a Dios en cada paso de nuestra vida. Eso es lo que esperemos que el Espíritu Santo y la palabra de Dios haga en nuestra vida para poder ya vivir en este momento en el descanso del Señor. Señora Imelda, ¿tiene algún comentario? No, no, maestro, gracias. No, ya, Gracias. ya me voy a rezar la coronilla del novenario. Gracias, señora Muchas Imelda. gracias. Nada más abrí el micrófono para darle las gracias y gracias a todo el grupo y que Dios los bendiga. Gracias, buenas tardes. Ahí pide por nosotros. Sí, claro que sí, maestro. Gracias. Pues gracias, Norma. Gracias, señora Imelda. Gracias, Cristi, Irma, Aida, Miriam, Margarita, Marisol, señora Celia, Ángela. Espero en Dios que haya, que haya quedado claro, pues, esto de cómo entrar en el descanso del Señor y cómo dejar que la palabra de Dios profundice en nuestras vidas, que penetre hasta el tuétano de nuestros huesos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias, Gracias. profe. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, señora Aida. Mañana. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Con el favor de Dios, Gracias. profe. Hasta mañana, Adiós. gracias. Adiós, buenas tardes. Adiós, Miriam. Gracias. Adiós, Ángela. Irma. Norma Bañuelos. Gracias. Gracias, profesor. Hasta Arequipa, Perú. Ahí le pido a Nuestra Señora de Arequipa por nosotros, Ángela. Ok, profe. Que nos dé Gracias, paciencia, buenas mucha tardes. paciencia. Sí, profe, ya se va a acercar su día de la mamita de acá de Arequipa, Perú, la Virgen de Chapi. Pues ahí me encomiendas a ella y a mi familia, Ángela. Ok, profe. De Hasta seguro. luego. Chao, profe. Chao, gracias.